La sociología, digamos, tratamos un poco eh, de rastrear los orígenes de la sociología, ¿no? Y Nisbet, el texto de Nisbet, que es interesante, que es muy bueno, que tienen que leerlo también porque está bueno, no porque está en el programa y es obligatorio, sino que está bueno el texto. eh, Apunta a tratar de buscar estos orígenes, ¿no? Pero no solamente los orígenes históricos, que lo vamos a ver, sino también los orígenes conceptuales de la sociología. Y de alguna manera, lo que plantea Nisbet es que hay como algunos elementos característicos, conceptos, ideas, le llama él, ideas elemento, eh, que son como la materia prima de la sociología, ¿no? Que funcionan como una materia prima. Dice que, Ah, ahí está. eh, dice digamos, que hay algunos conceptos que tienen cierto grado de generalidad y que pueden servir y que han servido en los hechos para caracterizar algunos de los elementos de los orígenes de la sociología. Y estos elementos, él plantea unos conceptos. ¿Se corta mucho, dicen? ¿Vamos bien? Más o menos, sí, te aviso, te avisamos. Sí, sí, Me vos avisan, andás. perfecto, gracias. Me avisan cualquier cosa, paro un poquito y retomo. Ténganme paciencia, esta es una noche fatal, parece. Bueno, y algunos de estos elementos, eh, Nisbet lo plantean como de a pares, ¿no? Como de oposición. Por ejemplo, el primer elemento que toma es el de comunidad. Eh, una comunidad cualquiera. Ese concepto de comunidad lo va a desarrollar como una antítesis entre comunidad y sociedad, ¿no? Porque la comunidad es una comunidad pequeña que tiene que ver con un barrio, una localidad, por ejemplo, y la sociedad ya es un concepto global, mayor, y lo mismo con la autoridad, que tenía que ver con los orígenes con los orígenes, digamos, con una legitimidad de origen en la comunidad, la de la autoridad, una autoridad moral, por ejemplo, una autoridad espontánea en las tribus, en los grupos, o en comunidades pequeñas, que tiene que ver con autoridad por tradición, por sabiduría, el respeto a los mayores, etcétera, frente a otro par que es el del poder, ¿no? Y que tiene que ver ya con otro elemento fundamental que tiene que ver con el monopolio de la fuerza, de la imposición, etc. Los otros conceptos son los de estatus, la jerarquía de prestigio, lo sagrado frente a lo profano, por ejemplo, antes lo sagrado estaba relacionado con las conductas religiosas y después fue, digamos, la transición hacia la sociedad moderna lleva a una... eh, a unas relaciones más profanas entre las personas, ¿no? Más seculares, donde ya no todo está, la vida social está permeada por lo sagrado, por la iglesia, etcétera, sino que cambia radicalmente la sociedad en la modernidad. Y el último concepto es este, la de alienación, ¿no? La idea de que algo que está fuera de sí, separado de uno mismo, ¿no? Y esta sensación de alienación es la que se siente en la modernidad también frente al de la comunidad o la de la integridad. Entonces ustedes lo van a leer, lo pueden leer, lo van a leer en el texto, no me quiero detener demasiado, en estos pares antitéticos, ¿no? Lo de la sociedad frente a la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estos conceptos tienen que ver con un desarrollo histórico. Por ejemplo, eh, la sociedad, el concepto de sociedad, que va a ser, digamos, fundamental para el origen de la sociología, está relacionado con la emergencia de relaciones impersonales, ¿no? A gran escala de la sociedad contemporánea, que eso antes no existía. Estaban las relaciones, digamos, relaciones más comunitarias, locales, tribales. Entonces, tenemos ya un concepto que tiene que ver con una transformación social enorme, que es pensar la sociedad, ya es pensar desde otro ángulo, desde otra mentalidad totalmente distinta, que tiene que ver con relaciones
interpersonales, relaciones utilitarias, de utilidad. Entonces, el máximo ejemplo ha sido el contractualismo. Las corrientes contractualistas, por ejemplo, no sé si ustedes las han visto en teoría política, eh, o, o en alguna otra materia, por ejemplo, Hobbes o Locke o Rousseau, quizás, no sé si lo han escuchado hablar. Son autores, digamos, que el contractualismo se basa en una idea de que la sociedad se conforma a partir de un pacto entre las personas para salir de lo que es prepolítico a lo político, ¿no? Salir de de la guerra de todos contra todos hacia un pacto, digamos, de convivencia político que conformaría una sociedad civil, ¿no? Básicamente, pero lo importante acá es la emergencia la emergencia del individuo, la emergencia del sujeto. Esto es lo importante. Este concepto del sujeto, del individuo, de la libertad individual, por ejemplo, son todos conceptos que emergen con la modernidad desde el iluminismo, desde el siglo XVI, XVII, y que van a fundamentar, obviamente, van a ser la base de una nueva filosofía que va a desembocar en la Revolución Francesa. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que se está conformando, esta idea de sociedad, es algo que antes no existía, básicamente. ¿Mm? No existía. Y tiene que ver con estas transformaciones importantes de la sociedad en su conjunto, ¿no? De la transformación de la modernidad. Lo mismo el poder, digamos, de la emergencia de la monarquía frente a la autoridad, la autoridad local, la idea de poder tiene que ver con los estados absolutistas, con los grandes ejércitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el otro es el de clase social frente al de estatus. La idea de clase social va emergiendo eh, digamos, y va a conformar también o le va a dar contornos a la teoría social, ¿no? El concepto de clase social va a ser fundamental, no solamente en Marx, sino en muchos otros teóricos. La clase social pasa a ser un elemento fundamental. ¿Y de dónde está ese? ¿Y cuál es el origen histórico real? Y bueno, es la emergencia de la clase trabajadora organizada en las grandes fábricas a partir de la revolución industrial, que se concentran en las ciudades, que implica un problema de organización, digamos, de las grandes ciudades, de lo urbano. Empieza a emerger la cuestión del urbano, la cuestión de la sanidad, de la salubridad de tantos obreros que viven hacinados alrededor de una fábrica, por ejemplo. Surge el problema de la sanidad, el problema de cómo estructurar el espacio urbano. Son todas cuestiones que van emergiendo y que van desarrollando, digamos, reflexiones alrededor de estos nuevos fenómenos. Entonces, el concepto de clase social pasa a ser una cuestión fundamental en la reflexión, digamos, del orden social, ¿no? De cómo pensar el orden social de la modernidad. Entonces, eh, te- tenemos entonces estos elementos que apuntan, son conceptos que apuntan a tratar de pensar las nuevas realidades, ¿no? Entonces tenemos, en torno por ejemplo, en la cuestión del individuo, de la individualidad, el racionalismo individualista fue un elemento fundamental de la época de la Ilustración, que sentó las bases después de tanto de la Revolución Francesa como de la Revolución Industrial, como de todo el conjunto de la ideología, digamos, del liberalismo, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, el liberalismo económico de Inglaterra, pero también el liberalismo político en Francia y en otros países. La idea de que el individuo tenía que emanciparse de las cadenas, digamos, de las castas y de los estamentos de la época medieval, porque el grito, digamos, de guerra revolucionario filosófico del siglo XVI, sobre todo XVII y XVIII, fue la libertad del individuo, que estaba sojuzgado y que nacía y moría inserto en un estamento del cual no salía, no podía salir, está bien, en la cual no existía la libertad política o civil, la libertad de opinión, la libertad de... No existía ese tipo de libertades que hoy conocemos, ¿no? Entonces,
había una tendencia muy fuerte a la libertad en la época de la Ilustración, la idea de la libertad, ya sea libertad económica como libertad política, la libertad civil, la libertad de expresión, de opinión, después más adelante la libertad de reunión, de organización, todo el conjunto de los derechos civiles que se fueron logrando. Bueno, acá hay una base importante que tiene que ver también con la emancipación de la iglesia, porque el individuo, digamos, en la iglesia el individuo estaba subsumido en la comunidad, el individuo no brillaba por sí mismo, no hay un individuo, estaba totalmente subsumido a la comunidad. Es decir, que la idea del sujeto racional de Descartes, por ejemplo, del filósofo Descartes, la idea del racionalismo, de que hay un orden natural, de que el ser humano, digamos, está estructurado a partir del razonamiento de las personas, es también algo muy propio de la modernidad, de la emergencia de la modernidad. Son filosofías basadas en la potencia, se puede decir, en el poder del individuo. El poder pasa de Dios a los individuos, a las personas. Y esto, digamos, coloreó todos los órdenes de la vida en la modernidad, en la emergencia de la modernidad, en la libertad de opinión, en la libertad económica, en cómo se lo vio la idea de sujeto, esta idea de la emergencia de lo subjetivo, la separación tan radical que se establece entre lo individual y lo social, tiene que ver con esto, con la revalorización muy clara del individuo. El sujeto racional individual está puesto en el centro de la filosofía, en el centro de la economía y en el centro de la política. Ahí tenemos al individuo, ¿está bien? Tenemos ahí desde la época de la Ilustración, de los grandes filósofos de la Ilustración, los grandes racionalistas, ahí tenemos al individuo. De ahí surge el utilitarismo, la economía política clásica, etcétera, 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 hasta el siglo XIX. Entonces, em, aproximadamente, ¿no? Hasta el siglo XIX. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa con todo esto? Esto implicaba la emancipación de la iglesia, la emancipación del feudalismo, la emancipación, digamos, de las viejas cadenas de la opresión de la época medieval. Fenómeno. Y había una especie de optimismo histórico, ¿no? Que sentó las bases de la revolución. La sociedad empieza de nuevo, todo lo hacemos de nuevo. El sujeto como tal, el hombre, puede hacer lo que sea. Por eso la idea del contractualismo es la del pacto político que crea un mundo, crea un mundo. Nosotros acordamos algo y lo hacemos a nuestra imagen y semejanza. Nos ponemos de acuerdo en qué es lo que, en qué vamos a crear. Es decir, el hombre tenía unas potencias para crear un nuevo mundo. Esa era la idea. Eh, ¿Y qué pasó con esas promesas? Eso es lo que eso es lo que se preguntaba la sociología. ¿Qué pasó con esas promesas? Con esas promesas de que íbamos hacia un progreso constante y permanente, la liberación del sujeto, la liberación del individuo, de las viejas cadenas, de la iglesia, etcétera, de la época medieval, de la economía agraria, nos iban a llevar a un nuevo mundo espectacular, a un mundo liberado. El hombre rompía todas las cadenas, nunca como antes el hombre se había liberado, iba a crear un mundo totalmente distinto, de igualdad, de fraternidad, libertad, igualdad y fraternidad, era la máxima de la Revolución Francesa, que expresó políticamente todas estas ideas filosóficas. Rousseau, por ejemplo, Voltaire, grandes filósofos que fueron, digamos, los filósofos de la Revolución Francesa. ¿Y qué pasó con todo esto? Evidentemente, como todos sabemos, no hubo, los resultados en muchos casos fueron decepcionantes. Lo que pasó fue que hubo mayores desigualdades sociales. Lo que pasó es que se concentró un proletariado en las grandes ciudades miserable, proletariado miserable de Víctor Hugo, de las grandes novelas del siglo XIX, las grandes novelas del siglo XIX reflejan, como las de Víctor Hugo, que reflejan las miserias
la miseria concentrada en las grandes ciudades, por ejemplo, las desigualdades, el trabajo infantil, el trabajo nocturno, las enfermedades, las grandes enfermedades, epidemias de gente hacinada en las grandes ciudades, de poblaciones hacinadas. Entonces, lo que surge no es, no es una reflexión optimista, sino que es bastante pesimista de alguna manera. Es desigual, hay muchos sociólogos, podemos ponerlos en el campo, en el equipo de los pesimistas y otros en el equipo de los pesimistas con un poco de optimismo, pero más allá de esto, la reflexión o los orígenes de la sociología tiene que ver con estas nuevas realidades del siglo XIX, con un despertar a una realidad que no se dio, con el despertar de esas grandes promesas de la Ilustración, las grandes promesas de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, no dieron el orden y el progreso que prometían, sino que dieron una sociedad mucho más desigual, con grandes problemas sociales, y algunos lo desarrollaron desde el punto de vista del concepto de las clases, como Marx, la explotación, la plusvalía, las desigualdades crecientes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo desarrollaron con con una enorme cantidad de categorías teóricas. Otros la desarrollaron con conceptos como los de anomia, por ejemplo, el concepto de anomia de Durkheim. En fin, los distintos sociologías o los distintas teorías sociológicas van a tomar en cuenta entonces, van a tomar estos conceptos que hablamos, de los conceptos elementos, van a hablar de la comunidad y de la sociedad, van a hablar del poder y de la autoridad, van a hablar de lo profano y lo sagrado, ¿no? De lo religioso y lo profano, van a hablar de la alienación, del estatus. Son todos conceptos que van a fundar, digamos, estas ideas, elementos de la sociología. Y fíjense otro elemento que sería importante considerar, ¿no? Vimos, Nisbet lo agrupa en tres familias. La primera familia es de los filósofos del siglo XVII, me refiero, y siglo XVIII, antes del origen de la sociología, los agrupa en tres familias. La familia liberal, la familia del radicalismo político y la familia de los conservadores. La familia del liberal ya la vimos, era la familia de los que habían hecho del individuo, que habían depositado en el individuo, en el sujeto, todas las potencias de la sociedad, las habían colocado en esos individuos. En la medida que esos individuos desarrollaran sus propias potencias, todas sus potencialidades, la sociedad iba a progresar en la manera en que iba a progresar los mismos individuos. El radicalismo político, entre los que coloca Marx, pero no solo, sino también a los jacobinos, a los movimientos jacobinos en Francia, etcétera, tiene que ver con la idea del poder, con la idea de que los individuos, pero la sociedad organizada puede transformar la realidad a través de la lucha de poder, como se demostró en Francia, ¿no? La toma del poder en Francia permitió una revolución que permitió, digamos, barrer con las viejas estructuras feudales y con la monarquía e imponer una república. Entonces, hay toda una familia que piensa en esto. Por ejemplo, algunos elementos de la filosofía hegeliana o de Schelling podríamos agruparlas. Si bien se las puede agrupar en el mundo, en la familia conservadora, también la podemos, por ejemplo, Marx tomó a la filosofía hegeliana también para colocarla acá en esta idea
de radicalismo político. ¿Por qué? Porque Hegel tenía una filosofía negativa, una filosofía de la dinámica permanente de las cosas, de la idea de que no existe la quietud, de que no existe lo inapelable, que no existe lo inamovible, que todo es histórico y que se transforma. Entonces, era una filosofía de la revolución, una filosofía del cambio. No hay nada que no cambie, permanentemente cambia. ¿Está bien? Entonces, claro, que no es que cambie porque, de manera espontánea, sino que los hombres ejerciendo poder pueden cambiar las cosas, ¿no? Esa es la base del radicalismo político. Y esa es Y después tenemos la tercer familia, muy interesante, muy interesante. La tercer familia que agrupa Nisbet es la de los conservadores. Entonces, hablamos de los liberales, hablamos del radicalismo político, ¿está bien? Y están los conservadores, liberales y radicalismo político. ¿Está claro eso? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre estas dos familias? Jorge, había una pregunta en el chat no relativa a estas dos familias, no sé si alguien tiene, A sino ver. la de Gonzalo. Dice, si ideas elemento es lo mismo que pares antinómicos. Sí, o sea, las ideas elementos que toma Nisbet son estas que yo definí, ¿no? La de comunidad, etcétera. Y él la transforma en elementos como antinómicos, comunidad, sociedad, pero no son antinómicos en realidad. Trabaja con los dos conceptos, porque la sociología va a ir permanentemente desde la sociedad a la comunidad, permanentemente. ¿Está bien? Trabaja con esos. eh, Mejor que antinómico es como con pares conceptuales, ¿no? Que tienen una mirada opuesta, porque una cosa es pensar desde la sociedad y otra desde la comunidad, pero la sociología va a trabajar con ambas, va a trabajar con la sociedad y con la comunidad permanentemente, ¿sí? Entonces sí, ahí tenemos estas ideas elementos, ¿no? Bien, y entonces tenemos a los conservadores. Qué interesante que es esta familia. Esta familia, compuesta por autores como Bonal, Burke, Coleridge y otros, franceses, alemanes, británicos, son una especie rara. Son hijos, escuchen esto, son hijos de la Revolución Francesa, pero son los hijos renegados de la Revolución Francesa. Son los conservadores, lo que quieren es volver atrás. Dicen, esto es tan desastroso lo que lo que se ha logrado, es tan desastroso a lo que hemos llegado, esta idea de este etos individualista, eh, donde todo se compra y se vende, donde no hay valores, donde los valores también se compran y se venden, donde ya no hay un orden natural, donde no hay jerarquías. Todo esto nos llevó a la decadencia moral, al desastre social. Dicen, lo que hay que hacer es volver. Ellos eran nostálgicos de la época medieval, volver a esa hermosa comunidad agraria en la cual todos eran felices, se respetaban las jerarquías, cada uno ocupaba su lugar, no había inseguridades, no había inestabilidad, no estábamos en una situación de angustia, no vivíamos en una sociedad de angustiados, vivíamos en una sociedad ordenada, jerarquizada, donde cada uno cumplía su papel. ¿Se entiende? Esta es la mirada de los conservadores. Esta revolución política y esta revolución industrial, económica, nos llevó a una revolución moral que nos llevó al desastre, eh, a una sociedad, digamos, de la inseguridad, a una sociedad abrumada, abrumada por la anomia, abrumada por la angustia. Sí, alguien levantó la mano, a ver si ahora no lo estoy viendo, pero vi una mano levantada. No sé si alguien quiere hablar, me pareció. Bueno, perfecto. No había nadie, pensé que había alguien que quería hablar. Entonces, María, que disculpa fue ella, pero no.
Ah, bueno, bueno. Ah, levantaste la mano por equivocación. Está bien. Eh, este volver al orden natural, este volver a recuperar los viejos valores, era, digamos, el sello de distinción de los conservadores. Ada levantó la mano. Claro, el cambiar, perdón, el cambiar la idea de que el nuevo Dios va a ser la ciencia, de que el control del universo por las normas va a ser la observación del universo, de que vamos a ser más felices con la tecnología y que solamente la razón, ser la razón misma, más allá de otras cosas que son eh, metafísicas, que no van a ser tomadas en cuenta, ¿sí? Eso nos va a dar la felicidad. O sea, dividir la vida solamente por aquello que se puede pesar, medir y contar, que nos tiene atados a lo material y que todas las otras cuestiones que no tienen que ver con la racionalidad deben ser desechadas. Esto que usted decía de los valores, no hubieran sido posible, por eso al principio de la clase, no hubieran sido posibles los campos de concentración si no hubiera existido el positivismo, la racionalización de esa barbaridad tan espantosa. Tuvo que pasar esa tragedia tan inmensa de millones de personas para que nosotros repensáramos y nacieran los derechos humanos, que es lo que atraviesa nuestra carrera. Tuvimos que ver que además de la razón hace falta tener otras cosas que tienen que ver con las decisiones no individuales, sino las decisiones sociales, ¿sí? Para decidir qué está bien, qué está mal, qué es lo justo, qué es lo injusto, replantearnos todas estas nuevas ideas. Eso nomás, perdón. No, no, gracias, Ada. Está muy, muy interesante. Y justamente, vean qué interesante que son los conservadores, porque los conservadores, en realidad, claro, uno los escucha y dice, pero este que es marxista. No, el tipo quería volver a la época medieval. El tipo quería volver a las castas, a los estamentos, a la religión, etcétera. Pero en ese volver, en esa nostalgia de volver para atrás el mundo, algo imposible, porque después de la Revolución Francesa, volver no era posible ya, era una utopía. Pero esta crítica a veces se confundía con la crítica del radicalismo político, con la crítica marxista de la sociedad, por ejemplo, de las condiciones existentes. Entonces, ahí tienen ustedes, qué interesante que es este concepto de conservador, ¿no? Por un lado era una crítica a la modernidad, con su barbarie, como dice Ada, y al mismo tiempo era la nostalgia de volver al pasado, volver a una imagen, un poco, a una imagen utópica, ¿no? Idealista de una realidad, de una realidad que sabemos que era de explotación, etcétera. Pero digo, fíjense cómo esta crítica conservadora también dio elementos importantes a la sociología, por ejemplo, para analizar la descomposición de esa sociedad tan organizada hacia la modernidad capitalista, para repensar las comunidades, para repensar valores, para, por ejemplo, el concepto de anomia. Es decir, que los conservadores contradictoriamente brindaron, igual, por supuesto que el liberalismo y el radicalismo político son como tres fuentes, pero los conservadores en particular también, lo destaca Nisbet, son fuentes de inspiración o de elementos conceptuales para el desarrollo de la sociología, que justamente trataba de analizar en el siglo XIX esa situación creada por la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, ¿no? Por eso hablamos a veces como el origen de la sociología como del gran desencanto, ¿no? Del desencanto de un progreso que no llegó, que no vino, que prometió y no cumplió.